Hola, ¿cómo estás? Hoy, amigos míos, quiero compartir de cómo negarnos a vivir con una mentalidad de siempre de ser víctima en la sociedad. ¿Cómo puede Dios convertir en beneficios aquellas cosas que estaba a destinarnos a hacernos daño? ¿Qué nos puede enseñar la vida bíblica, historia bíblica de José, sobre negarse a ser una víctima? ¿Cómo se puede romper también los ciclos generacionales de derrota, de limitaciones? ¿Cómo podemos vivir con una mentalidad más que vencedores en Cristo y entrar en esa tierra prometida que declara la palabra de Dios? Todos pasamos, amigos míos, por situaciones injustas, personas que nos hacen daños, personas argeles, quizás algún despido, alguna enfermedad. Es fácil vivir con una mentalidad de víctima, pensando que estamos en desventajas, que nos han perjudicado, que no podemos lograr nada extraordinario, como así decirlo, que si nos criaron mal, que no podemos volver a amar, que la última persona como pareja nos lastimó, que no podemos ser felices, que ya somos grandes, que si hemos sufrido demasiado. Mientras te aceptes como una persona en víctima, amigo mío, te quedarás estancado, paralizado. Puede que hayas pasado por situaciones injustas, pero no la debes de usar como excusa para compadecerte de ti mismo, para rendirte ante la vida, para no perseguir las metas que el Señor nos puso ese propósito. He leído un testimonio de un pastor, que este pastor decía esto, testimonio que en la semana pasada he leído y quiero compartirlo a ustedes. Dice que su madre tuvo polio cuando era niña, comentó este pastor. Una de sus piernas es mucho más pequeña que otra. De pequeña tuvo que usar unas férulas. No podía correr ni jugar como los demás niños. Podría haberse sentido esta persona como víctima. No doy la talla, pensando así, no soy una persona atractiva, nunca me casaré. Nunca la oí quejarse de este pastor, nunca se vio a sí misma en desventaja. Ha vivido una vida plena, bendecida, llena de bendiciones. Estuvo casado casi 40 años, tuvo 5 hijos y uno de ellos era varón. Nada de eso habría sucedido y no fue culpa si se hubiera visto a sí mismo como una víctima. Debes aceptar, amigo mío, la situación que te ha tocado y sacarle el máximo provecho. Nada de lo que te ha sucedido puede tener ese destino en tu vida. Esa persona quizás que te hizo daño, que se marchó de tu vida, te dolió, puede que te haya dolido, pero no te arruinó, no arruinó tu vida. No tiene el poder para arruinarte. Si pudiera detener el plan de Dios, sería más poderoso que Dios, pero no lo es. No dejes que un golpe bajo, amigo oyente, una injusticia, un tiempo difícil te amargue, te haga sentir resentido, amargado. Este hombre me comentó una vez que cuando su padre partió con el Señor, perdió a su mejor amigo. Había trabajado con él día tras día durante muchos años, comentaba. Habían viajado juntos por todo el mundo y de repente se fue. Dice que él sintió la sensación de pensar: Dios, ¿dónde estás? Esto no es justo. ¿Por qué me pasa esto? Y cuando sufrimos estas pérdidas, situaciones que no comprendemos, la mentalidad de víctima siempre va a estar presente. Debemos tomar una decisión. Vamos a vivir amargados, depresivos, desanimados, pensando que somos víctimas de las circunstancias, víctimas de alguna pérdida, de ese jefe injusto, de esa enfermedad, o vamos a creer que Dios tiene el control de nuestra vida.
el que guía nuestros pasos es Él, que sus planes para nosotros son para nuestro bien. Entonces, tenemos que adoptar esa mentalidad como hijo de Dios. En lugar de tener una mentalidad de víctima, adoptemos una mentalidad de ser bendecidos, vencedores en el nombre de Jesús. Ese golpe de mala suerte no te define el final de tu historia. La pérdida, la enfermedad, la injusticia no limitan el resto de tu vida. Como Dios le dijo al profeta Isaías, les pagaré el doble por las injusticias que le han ocurrido. Si va a ser el doble, debes saber que Dios te lo compensará, amigo mío. Puede que sea injusto, pero Dios es justo. Nuestro Dios es justo. Él vio lo que te pasó, sabe quién te lastimó, lo que perdiste, con qué luchás. No solo te sacará adelante, sino que te sacará fortalecido en el nombre de Jesús. Deshazte de esa mentalidad depresiva, de derrota, de víctima. Deja de pensar en quién te lastimó, remordimiento, falta de perdón, resentimiento, amargura, en lo que perdiste. No eres una víctima, eres un hijo, una hija de Dios. Dios siempre te lleva de un lugar a otro, a mejor estado. El golpe bajo no fue justo, seguro, no te gustó, pero lo que no ves es que el Señor te prepara para esa doble porción. Ese jefe que te pasó por alto, no te dio el crédito, podrías sentirte como una víctima. No, amigo mío. Dios te lo va a compensar. Ten paciencia. Eso te preparó para un ascenso laboral quizás, un aumento, un favor que no hubiera visto si no hubiera sucedido lo que pasó. Entonces, ahí, amigos míos, pienso que podemos tomar como clave que nadie puede obligarte a ser víctima. Claro que pueden pasarnos cosas injustas, puede pasar por situaciones que no te gustan, cosas que no entendemos, pero nada de eso puede forzarte a tener una mentalidad de víctima. Tienes que dar ese permiso para ser una víctima. Tienes que tomar esa decisión de estar en desventaja. Ese golpe de mala suerte ha trucado mi futuro. Te pido que tú no le des permiso a eso a tu mente. No permitas que esa mentalidad de víctima se apodere de tu mente en el nombre de Jesús. Claro que cuando suceden cosas injustas, los pensamientos van a susurrarnos: qué mala suerte, qué mala situación pasé, ya estoy marcado, la vida siempre será difícil para mí. Es entonces cuando debes amarte de valor, de decir: no, gracias, me niego a ser ya una víctima, me levanto en el nombre poderoso de Jesús. Más fuerte es el que está conmigo que el que está en contra. Nos tenemos que negar, amigos míos, a vivir amargados como hijos de Dios, enojados, pensando que me han perjudicado, siempre con falta de perdón. Sabemos que Dios sigue en el trono. Sé que no te trajo hasta aquí para abandonarte. Lo que estaba destinado para tu mal, Él lo va a convertir en un beneficio. La historia de José, amigo mío, pensemos en la historia de José en la Escritura. Siendo adolescente, sus hermanos, muy celosos de él, lo arrojaron a un pozo, terminaron viéndolo como esclavo. José trabajando en Egipto, un país extranjero, para un hombre llamado Potifar. Sus sueños se hicieron pedazos, perdió su libertad. En cierto modo, él fue víctima, ¿no?, de los celos de sus hermanos, víctima de esa mala situación. Tenía muchas razones para sentirse como víctima, ¿no? Pero José no se dejó vencer por eso. No se compadeció de sí mismo, no se rindió, siguió fortaleciéndose al máximo, tratando bien a los demás, creyendo que Dios tenía el control. La esposa de Potifar acusó falsamente a José. Mintió sobre él, lo metieron en la prisión por algo que no había hecho. Otro motivo para estar resentido era la víctima de ser de esta mujer deshonesta, pero en prisión
José siguió brillando. Al poco tiempo lo pusieron a cargo de toda la cárcel. Uno de sus compañeros, dice la historia bíblica, de esa celda era un antiguo mayordomo del faraón. Una noche tuvo un sueño que no comprendía. José interpretó el sueño y le dijo que en 3 días el mayordomo sería liberado y restituido a su puesto. Lo único que José le pidió a cambio fue que intercediera por él. Tal como José lo había dicho, el mayordomo salió de la prisión, regresó a su puesto, pero se olvidó por completo de José. Otra razón por la que José podía sentirse también como víctima. Dice que pasaron 13 años de haber sido arrojado al pozo. José interpretó un sueño para el faraón, fue nombrado primer ministro de Egipto, el segundo al mando después de faraón. Durante esos 13 años prácticamente a diario, José tuvo que luchar contra la mentalidad de víctima, pensamientos que le susurraban: mira dónde estás, has hecho lo correcto y te han ocurrido muchas desgracias, tu propia familia te ha traicionado, esta mujer mintió sobre ti, esto nunca va a cambiar. Amigo mío, la actitud de José, me imagino que se habrá negado a ser una víctima en esa situación. Negarse de ser víctima de los celos de sus hermanos, víctimas de esa mujer que mintió sobre él, víctima de ese mayordomo que también se ha olvidado de él. Entonces quizás me hicieron daño, pero Dios dijo que me lo compensaría. Se olvidaron de él, pero Dios se acordó de él. Intentaron hundirme, pero sé que Dios me levantará. Lo interesante, amigo oyente, es que todos los reveses, todas las situaciones, todas las traiciones, el rechazo, forman parte también del plan de Dios para nuestra vida. Y esto fue lo que llevó a ver su sueño cumplido. Si José se hubiera visto como una víctima, habría perdido ya su destino. Si hubiera sentido resentimiento, remordimiento hacia sus hermanos, ira hacia la esposa de Potifar, autocompasión porque el copero se olvidó de él, no estaríamos hablando ahora de esta historia bíblica de José. Esto no sucedió automáticamente, amigo mío, porque él no quiso ser una víctima. No quiso que su mente repitiera todos los pensamientos negativos. No quiso vivir con resentimiento, remordimiento, falta de perdón. No dio cabida a la mentalidad de víctima. Me pregunto, ¿dónde estarás, amigo mío, dentro de 5 años si sigues negándote a ser una persona víctima? Me pregunto, ¿hasta dónde te llevará Dios si simplemente no vives amargado por quien te lastimó? Si no intentas vengarte del amigo o de la mujer que te hizo daño, si no pierdes la pasión por lidiar por una enfermedad, si no renuncias a tus sueños porque una puerta se cerró, las cosas no salieron como tú esperabas. Y sí, todas las voces dirán, eres una víctima, hay que aceptarlo. No es justo, Dios se ha olvidado de ti. No hagas caso a eso, amigo mío. Dios, claro que no está sorbando a cada uno de nosotros, te ve superando esa autocompasión que tú tienes, haciendo lo correcto, viviendo en integridad, viviendo en santidad, viviendo lo correcto cuando también es difícil hacerlo, siendo bueno con quienes no lo fueron contigo quizás, dando lo mejor de ti incluso cuando no ves los resultados en tu vida. Tu momento llegará. Sé esa fe íntegra, que va a parecer ser de repente que se abrirán puertas. De repente aparecerán las personas adecuadas. De repente quizás verás un ascenso en tu trabajo, reconociéndote, teniendo sueños cumplidos, incluso más grandes de lo que tú imaginas. Cuando decimos que somos víctimas, queremos decir que lo que alguien nos hizo está limitando nuestro futuro y le permitimos limitar. Nadie tiene ese poder sobre nosotros, porque el control lo tiene el Espíritu Santo. Las circunstancias no pueden impedir lo que Dios ha dispuesto para nuestra vida, amigo mío. Lo que Dios ha dispuesto, ¿quién puede anularlo, amigo oyente? La única forma de detenerlo es si
empiezas tú a aceptar a vivir como una víctima. Desanimado, compadeciéndote de ti mismo, deshazte de eso, amigo mío. Esas decepciones te están preparando para el doble de porción de parte de Dios. Esa traición, la respuesta cerrada, las personas que intentan hacerte mal, parece que lo logró, no conseguiste un ascenso en un trabajo, pero Dios lo vio a eso. Era parte de su plan también, que tú pases por el fuego pero no te quemarás. Te está preparando para algo mucho mejor, más grande de lo que tú imaginas. José podría haberse sentido resentido después de que sus hermanos lo arrojaron al pozo. No fue justo, pero fue un paso hacia su propósito, hacia su destino. Lo que no se ve es que ese golpe de suerte lo llevó a ese nuevo nivel. La esposa de Potifar lo acusó falsamente a José y ¿qué provocó ahí que lo encarcelaran? José no lo entendía en ese momento, claro, pero fue un paso necesario para que ella llegara al trono. No vamos a entender todo, amigo oyente. Lo que sucede en el camino, habrá muchas oportunidades para victimizarse. Son pruebas que hay que pasar. Ahora, mi pregunta es, ¿mantendrás la actitud correcta cuando las cosas no sean justas en tu vida? Cuando te sientes desanimado, si capaz que te preguntes por qué pasó esto. Amigo mío, no dejes que tu corazón se amargue, para que haya sido con la intención de perjudicarlo quizás, pero en algún momento, como le sucedió a José, Dios lo convertirá en tu beneficio, te impulsará a un lugar al que no podrás llegar por ti mismo. Entonces, no vivir con autocompasión. Conocí una pareja y terminaron de comprar su primera calle ahí. Ellos los conocí en Nueva Orleans. Terminaron de comprar su casa ahí, estaban muy contentos ellos. El hombre tenía un buen trabajo, estaba ascendiendo en la empresa que estaba él, esperaban un bebé, su primer hijo. La vida le sonreía. Entonces dice que llegó el huracán en esa ciudad, el huracán Katrina, me comentaba él. Devastó todo su vecindario, perdieron no solo su casa, sino también todas sus pertenencias, su auto, su ropa, su empresa cerró. Se quedó sin trabajo, se mudaron a Houston, con lo opuesto, así comentaron ellos. Y hablando con ellos estaban muy aturdidos, su mundo se había derrumbado, todo en su mente decía que eran una víctima, que tenían que aceptar eso, la vida nunca volverá a ser como tendría que haber sido. Le dije lo mismo que lo que le estoy compartiendo a ustedes ahora, que Dios sabe lo que ha pasado, ha visto las lágrimas que han derramado, el dolor que han sentido, no solo te sacará adelante, sino que hará que el enemigo pague el doble por eso. Pero tú debes hacer tu parte, amigo mío. No ser una víctima. No vivir amargado, con resentimiento, depresivo, compadeciéndote a ti mismo, pensando que ya tus mejores días ya pasaron, que ya sos grande. Pude ver cómo la fe comenzaba a crecer en sus corazones. Semana tras semana ellos empezaron a concurrir a una iglesia, escuchando cómo Dios luchaba esas muchas batallas. Varios años después me puse a hablar con ellos. Terminaron de mudarse a su nueva casa que habían construido en esa ciudad. El hombre tenía un mejor trabajo, mejores ingresos, menos viajes, no tenía un hijo, sino tenían dos. Me dijeron, jamás imaginamos que llegaríamos a donde estamos hoy. Eso es lo que sucede cuando tú pones a Cristo en primer lugar y le dejas al control al Espíritu Santo de tu vida y te niegas a ser una persona víctima en la sociedad. Cuando dices no a la falta de perdón, no al resentimiento, no a la autocompasión, no a la falta de perdón, no a la amargura. Y eso te permite vivir no derrotado, porque Dios transformará lo que estaba destinado a hacerte daño a algo bueno para ti. Pero mientras sigas actuando como víctima,
Estás dando lugar al enemigo para ti mantenerte paralizado, derrotado, limitado. Y ahí tienes que romper eso en el ciclo en el nombre de Jesús. Algunos de ustedes quizás provienen de generaciones de abuso, de maltrato, de injusticia, de familias disfuncionales. Esa mentalidad de víctima puede transmitirse de generación en generación, de familia a familia. Y pensar siempre hemos sido pobres, miserables, derrotados, defraudados, miren por lo que hemos pasado. Tenemos buenas razones para sentirnos así, ¿no? Sentirse víctima. Esa mentalidad de víctima perpetua, eterna, intentará arraigarse. Seguirá transmitiendo hasta que alguien se levanta y ponga fin en tu familia. Si hubo injusticia en el pasado, si hubo cosas injustas, pero ahora son otros tiempos. La razón por la que escucha esto, amigo mío, es porque eres tú quien romperá ese ciclo en el nombre de Jesús. Eres tú quien dirá, yo no soy más una víctima, porque soy hijo de Dios. Soy un vencedor y voy a establecer en Cristo Jesús un nuevo estándar. Voy a creer las promesas de Dios que están en la Escritura. Quiero vivir íntegro, quiero vivir en santidad, quiero vivir libre, ¿no? Esperando el favor divino de nuestro Señor en su tiempo. Ahora, cuando tienes ese tipo de pensamiento, de esa actitud, todas las cosas que deberían haberte sido tuyas, todas las cosas que tus parientes no recibieron lo que se les debía, en la Escritura, la primera generación que tuvo esa nueva mentalidad fueron ellos los que recibieron una compensación por todo lo que les pertenece a su familia. Si eres el primero en tener esta mentalidad cristiana de vencedor, verás cómo Dios se manifiesta de manera asombrosa en tu vida, en tu familia, en tu hogar. No esperes que otros te paguen. Nadie puede compensar lo que no recibiste, solo Dios lo puede. Él sabe lo que te corresponde. Él sabe lo que debería haber sido tuyo. Los israelitas tuvieron esa mentalidad. Ellos habían estado esclavizados durante 10 generaciones. Solo conocían muchas penurias, maltratos, larga jornada de trabajo sin paga. Claro que no era justo, pero Dios llevaba la cuenta después de 430 años. Dios lo liberó del faraón y lo sacó de la tierra de Egipto, ¿no? En comprensión que se hubieran acostumbrado a ser víctimas, ¿no? Era lo único que ellos conocían. Sus padres, sus abuelos, todos fueron esclavos, todos eran maltratados. Y en el camino, amigo mío, a la tierra prometida, cuando se enfrentaron a la adversidad, a una posición aún mayor, le dijeron a Moisés lo siguiente: volvamos a Egipto, volvamos a ser esclavos. Querían decir, nos hemos acostumbrado, ¿no?, a vivir así. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de su mente, de su corazón. Lo interesante, amigo oyente, es que al marcharse, Dios hizo que los israelitas gozaran del favor de sus opresores, quienes les devolvieron su oro, plata, ropa fina. No se fueron con las manos vacías, tampoco desnudos. Dios les recompensó por 430 años de trabajo gratuito. En Éxodo capítulo 3, Dios le indicó qué hacer con los dones que habían recibido. Entonces, ¿por qué quería Dios que vistieran a sus hijos de gala? Estaban a punto de ir al desierto, ¿no? Porque Dios quería que estos niños se vieran a sí mismos de otra manera, se veían como sus padres, como esclavos, como víctimas, pobres, derrotados, limitados. Ahora, quiero buscarte ahora acá en la Biblia, donde Dios le dice a ellos que se vistan de otra manera, porque para que cambien su mentalidad, ¿no? Ellos, ahí en la Escritura, vamos a ver si podemos buscar y leerte bien lo que dice, que esto es... Ahora me acuerdo yo de esta
de esto bíblico, acá está. En Éxodo capítulo 3, versículo 22, que dice así, dice, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive, en su caso, objeto de plata, objeto de oro, vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas, así despojaréis a los egipcios. Entonces, qué importante acá. Dios le dice que se vistan así, ¿no? Que se vistan a los hijos y a las hijas con ropas finas y con joyas. Ahora, ¿por qué Dios dijo que se vistieran así? Estaba a punto de ir al desierto. ¿Por qué Dios quería que estos niños se vieran de otra manera como se veían los padres? Porque los padres se veían como esclavos, como víctimas, derrotados, pobres, limitados. Pero Él quería que los hijos cambiaran esa mentalidad. Sabía Dios que para entrar a la tierra prometida debían deshacerse de ese tipo de mentalidad de pobreza, de esclavo, de víctima. No hizo que los padres vistieran ropa elegante, ni quería que luzcan joya fina. Quería cambiar la imagen de los hijos e hijas de los niños. Me imagino una madre en esa etapa poniéndole un collar de oro a una hija, ¿no? Su rostro se ilumina como en un cante. Un padre poniéndole un anillo a su hijo se endereza sintiéndose muy especial. Estos niños, amigo mío, habían usado ropa vieja, heredada, sucia, andrajosa. Ahora los padres los visten con hermosos vestidos, con ropa limpia y muy bonita. Por primera vez estos niños comenzaron a verse a sí mismos como vencedores, ¿no? Mirá lo que Dios lo que hace, cambiar la mentalidad. Qué significativo, ¿no? Para nosotros también. Que los padres, los abuelos nunca llegaron a esa tierra prometida. Esto se ve a que nunca se decidieron de una mentalidad, de amargura, una mentalidad de resentimiento, una mentalidad de sufrimiento, de víctima también, ¿por qué no? Nunca dejaron de verse a sí mismos como pobres y desventajados. Pero estos niños tenían ya una mentalidad diferente, porque Dios lo eligió así. Todo comenzó cuando se pusieron esa ropa nueva, joyas bonitas. Algo cambió en su forma de pensar. No estoy hablando de lo material, sino la forma de pensar, para que no se vean miserables. Pensaron tal vez que somos víctimas, tal vez que debemos luchar, tal vez podemos vivir una vida plena, ¿no? Y todo comienza en la forma de pensar. Por eso la palabra siempre dice metanoia, que tenemos que cambiar la mente, ¿no? Muchas personas se sienten derrotadas, miserables, que no pueden conseguir un futuro sin la ayuda del gobierno, ¿no? ¿Por qué? Por la mente, porque no cambian su mente. Entonces, como acá, los egipcios vivían, los israelitas vivían esclavos de los egipcios, porque así lo acostumbraron. Muchos de una sociedad ahora viven así. Mentalidad no en Cristo, sino en algún gobierno que lo ayude. Entonces son esclavos manipulados por los gobiernos. Entonces, la victoria comienza con nuestra forma de pensar. Mientras te sientas víctima, limitado, limita tu destino. No elevas oraciones audaces. No vas a tener una visión concreta. No vas a esperar así el favor de Dios. Sin importar lo que haya sucedido en tu pasado, amigo mío. Sin importar cuántas generaciones han sufrido o familiares disfuncionales, quizás abuso, carencias, dificultades, violencia. Tú eres la generación que estableció un nuevo estándar como hijo de Dios. Tú eres la que marca la diferencia, la que experimentará ese cambio en la forma de pensar. Que no somos esclavos en Cristo Jesús. No somos víctimas en Cristo Jesús. No estamos limitados ni en desventaja en el nombre poderoso de Jesús. Y eso se termina. Se termina
para siempre cuando tenemos a Cristo y vivimos una vida con propósito, una vida que obedecemos a Dios, lo que dice su Escritura. Por eso tenemos que hacer nuestra parte, por así decirlo, vestirnos con una nueva perspectiva, que no somos víctimas del pasado, ni de quienes nos precedieron, ni de lo que no funcionó en nuestra vida, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y Dios, amigo mío, está a punto de derramar libertad para aquellos que lo acepten, la bendición, esa providencia, esa plenitud, esa abundancia de bendición y favor que nunca antes has visto en tu vida. Amigo mío, para marcar la diferencia, para llevar a tu familia a un nuevo nivel, tenemos que creer en la Escritura. Por eso, quizás he oído hablar, ¿no?, también de padres que eran alcohólicos, tenían hijos gemelos, pequeños, de niños, se emborrachaban, decían, los maltrataba, iracundo, cruel. A estos niños, este padre alcohólico les decía cosas hirientes, cosas que le insultaba. Estos chicos crecieron y se fueron de su casa cuanto pudieron. Y uno de sus hijos se volvió alcohólico. Bebía, se iba de fiesta, nunca había nada productivo. Y alguien preguntó, ¿por qué bebía tanto? Él respondió, porque mi padre era alcohólico, es lo único que he visto en mi vida, él dijo. Tuve una infancia terrible. ¿Qué esperaba? Si todo era alcohol en mi familia y disfuncional, iras. Y el otro hijo tuvo mucho éxito, contó él. Dirigió una empresa, era un talentoso, disciplinado, respetuoso. Después del trabajo, sus compañeros notaron que nunca probaba el alcohol y le preguntaron por qué no bebía. Él respondió, porque mi padre era alcohólico. Fíjese que ambos vivieron la misma experiencia, pero uno de los hijos se quedó estancado en el papel de víctima. El otro, en cambio, usó lo que vio durante toda su infancia como inspiración para superarse. Se negó a seguir siendo víctima. Ahora, amigo mío, de este ejemplo que te estoy dando, ¿cuál hijo eres tú? Todos vamos a pasar por situaciones injustas o estamos pasando por situaciones injustas. Mi pregunta es, ¿vamos a seguir o vas a seguir siendo una víctima o te vas a negar a hacerlo? No puedes ser una víctima y entrar a la tierra prometida. Claro que al enemigo le encantaría esto, ¿no? Convencerte de que seas la víctima para siempre, vivir derrotado. Siempre habrá alguna razón para no seguir adelante y decir, no me criaron bien, mi primo me hizo daño, me enfermé, perdí a un ser querido muy amado. Claro, amigo oyente, no le estoy restando importancia a lo que te estoy comentando, a nada de esto. Sé que son situaciones no muy fáciles, pero no podemos avanzar si nos victimizamos en eso, si estamos estancados. Dios vio que, claro, que eso no fue justo. Él sabe lo doloroso que es, pero seguir siendo una víctima te va a mantener sufriendo toda tu vida. Y tus hijos van a sufrir, tu familia te va a sufrir, te causará un dolor. Tienes que entregárselo a Dios y vivir desde una plenitud espiritual diferente, para que seas libre, para que tengas la victoria en Cristo Jesús. Todo empieza en tus pensamientos. Puede que te hayan hecho daño, pero Dios te lo recompensará. Se lo dejo a Él, en las manos de Él. No me crié que sea en un ambiente sano, pero eso ya quedó en el pasado, lo dejo en el hueco de la mano, mi destino. Quizás alguien está lidiando por una enfermedad, perdió un familiar o su empresa lo despidió. Es difícil, pero no tienes que guardar resentimiento, rencor, porque Dios hará que todo obre para tu bien como hijo de Dios. No permita
que lo sucedido defina tu identidad. Qué importante. Un joven de California dice que recorrió los senderos del parque estatal en su bicicleta de montaña. Como tantas veces antes, mientras descendía a toda velocidad por la ladera, vi una mancha borrosa por el rabillo del ojo. Pensó que era un ciervo, pero era un puma que se abalanzaba sobre ella. La tiró al suelo, la mordió en la cara y no la soltó, cuenta él. Lo único que pudo hacer fue susurrar Jesús. Gritó Jesús. Su amiga le arrojó la bicicleta, pero este animal la arrastró hasta el barranco, se desmayó, pero pensó que todo había terminado en su vida. Dice que despertó en el hospital, milagrosamente salvó su vida. La mitad de su rostro estaba desfigurado. Tenía 40 marcas de mordeduras en todo el cuerpo, 200 grapas que le sujetaban la piel. Tuvo que someterse a 6 cirugías para reparar ese daño. Y todos la consideraban la víctima del puma. En cierto modo es verdad, pero no creo que sea sano vivir pensando que uno es una víctima. Puede, amigo mío, que te hayan ocurrido cosas trágicas, pero no dejes que lo que has vivido defina quién tú eres. No te conozcan como la persona que sufrió esa tragedia, lo que perdió a un ser querido, al que perdió su trabajo. Eso es lo que te pasó, pero no lo que tú eres como hijo, como hija de Dios. Cuando esta joven salió del hospital, le dijo a sus amigos que quería volver al sendero donde fue ella atacada. Ellos se sorprendieron mucho y le preguntaron, ¿pero por qué? Ella respondió, no voy a ser prisionera de este trauma que me pasó. No voy a dejar que lo que me pasó defina quién soy, ni que me haga vivir con ira, con amargura y miedo, porque tengo a Cristo Jesús en mi corazón. Ella decía, no voy a ser víctima para siempre. Este incidente no va a arruinar mi vida. Y ella está sana, libre, sigue adelante y criando a sus hijos. Claro, amigo mío, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de convertirnos en víctima para siempre, vivir derrotado, deprimido, amargado. No podemos superarlo. Fue demasiado traumático. Me lastimaron demasiado. Esta decepción, claro que es demasiado dolorosa. Esta pérdida capaz que es demasiado grande. Y es entonces, amigo oyente, cuando debes hacer como esta mujer y decir, en el nombre de Jesús, no quiero ser víctima. No quiero limitar mi vida. No quiero renunciar a mi propósito. Y eso es lo que permite que el Espíritu Santo te resarza por la injusticia, que hagas surgir la belleza en las cenizas, que te dé el doble por lo que ha sucedido, que te dé Dios la providencia por creer en Él, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores. Y esto es una decisión que debemos tomar. A lo largo de la vida, amigo mío, no se trata de si llegan las heridas, si tienes mala suerte, si estas cosas van a suceder. La pregunta es si vamos a vivir amargados, compadeciéndonos a nosotros mismos, o vamos a decir, esto no fue justo, pero Dios, sé que sigues en el trono. Esto no fue una mala suerte en mi vida, porque dijiste que tú me los compensarías. Me hicieron daño, pero tú eres mi defensor, mi vindicador. Voy a confiar en ti, Cristo Jesús, y seguir adelante agarrado de tu mano. Por eso, amigo oyente, no te quedes atrapados en ese desierto de tus emociones, como los israelitas, por tener mentalidad de derrota. Sé como sus hijos, adoptemos una nueva actitud, metanoia.
mirar de otra manera, para que puedas entrar en esa tierra prometida que Cristo Jesús nos promete en su Escritura. Y este es un nuevo día. Se termina, amigo mío, de ser una mentalidad de derrota. Prueba un enfoque diferente. Sé vencedor en Cristo Jesús. Rompe ese ciclo negativo en el nombre de Jesús. Y piensa, ¿dónde estaremos dentro de 5 años si dejamos de ser víctimas? Esto no va a suceder fácilmente de la noche a la mañana. Sentirás lástima por ti mismo. Es entonces cuando debes ser valiente, esforzarte a superarte. Desempeña un nuevo papel. Amigo mío, cada injusticia que tengamos o que te ha ocurrido es solo para prepararte para esa doble porción que Dios tiene para ti y para mí. Claro que Dios lo vio tu dolor y Él ha prometido compensártelo. Ahora haz tu parte, desempeña el papel que te corresponde, sé íntegro, fe, ora, vive en santidad, vive en obediencia. Si haces esto, creo y oro por ti, como José, de lo que Dios planeó para tu mal, Dios lo convertirá en tu beneficio. Como los israelitas, entrarás en esa tierra prometida. Te esperan quizás por fe, por obediencia, ascenso en tu trabajo, restauración. Oro por vindicación en tu vida, por sanidad oro para que el Dios Jehová Rafa sane al enfermo, para que te traiga libertad de cualquier adicción. Providencia abundante para tu vida, plenitud de tu destino, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Si lo recibes, escribe amén, por favor. Amigo mío, me gustaría que alguien que no conoce a Jesús, que quiera aceptarlo en su corazón, que sea el Señor de su vida, me gustaría darte la oportunidad de hacer de Jesús el Señor de tu vida. ¿Orarías conmigo? Di solamente así: Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Entra en mi corazón, te hago mi Señor y Salvador. Desde ahora más, toma el control de mí, Espíritu Santo, y escribe mi nombre y apellido en el libro de la vida. Amén, amén, amén. Si hiciste esta sencilla oración, pero poderosa, amigo oyente, creemos que naciste nuevo. Por eso, amigo mío, espero que encuentres una buena iglesia pronto, para que puedas concurrir basado en la Biblia y que Dios sea tu prioridad. Y acuérdate, antes de terminar, haz tu parte, desempeña el papel que te corresponde a ti y sé el vencedor en el nombre de Jesús. Amén, amén.